Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. En la espuma de los días. Y bueno, pues es lunes, vamos a empezar esta semana. Vamos a tener de verdad muchísimas cosas aquí que presentarle en la espuma de los días. Y bueno, pues vamos a empezar con, sea usted desconectado de lo que son las redes sociales, el internet y todo aquello. Va a haber, hay una palabra para esto. Aquí le presentamos. ¿Sabes a qué se refiere el término YOMO? Es un acrónimo que significa Joy of Missing Out, que en español se traduce como la alegría de perderse de algo. Se trata de un movimiento que invita a disfrutar de la desconexión tecnológica y a valorar los momentos de soledad o quietud. También promueve la paz mental que proviene del desconectarse y disfrutar de lo que uno tiene consigo mismo, sin sentir culpa o ansiedad por no estar en todo. Algunas ventajas de adoptar esta práctica son reducción del estrés y la ansiedad, mejorar la calidad de vida y el bienestar, mayor control sobre tus decisiones. ¿Cómo adoptar el YOMO? Debes establecer límites para el uso de las redes sociales, programar tiempos para desconectarse y o practicar actividades que fomenten disfrutar del momento presente, como leer o hacer ejercicio físico. Busca una actitud saludable para que puedas priorizar tu bienestar y disfrutar de la simplicidad de la vida. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y bueno, pues así las cosas de verdad. Yo creo que por algún momentito sí sería bueno el desconectarnos de muchas cosas, ¿verdad? Encontrar esta paz, encontrar algunas cosas que bueno, nos alteran. Hay que ver cuánto nos afecta o cuánto no esta tecnología y este cambio. Ayer estaba viendo una película, en la cual se iban al pasado y el pasado era el 2003, una cosa así. O sea, apenitas, sin embargo, pues la gente de ese año no tenía pues todas las cosas y redes de la misma manera que las tenemos, imagínense antes. Pero hoy vamos a empezar por el final y como siempre nos despedimos con las novedades, bueno, pues ahora lo decidimos cambiar y fíjese usted que tenemos para usted unos libros que nos llegan de la editorial Diana. En esta ocasión hay dos novedades literarias que nos envían nuestros amigos de editorial Diana. La primera es No me llames frágil, de la autora Lucy Nicole. Este libro rompe con los estereotipos y el estigma en torno a la salud mental. Fíjese usted, la autora expone 10 estereotipos de salud mental que más daño han hecho en esta sociedad. Examina de dónde vienen y cómo pues van siguiendo y perpetuándose a lo largo pues del tiempo. Explora el impacto de las redes sociales, cómo ilustran los medios y cómo se presenta la salud mental en la cultura popular. Además de esto, tenemos otro libro que se llama Dibuja tus sentimientos, de Rukmini Poddar. Este es de editorial Diana. Mire, este me encantó. La verdad es que este ya lo empecé y es una creativa guía ilustrada y creativa para ayudar a los lectores a conectar con las emociones, aprender sobre ellas y procesarlas de una manera más inspiradora. Y es que nuestras emociones dan color a nuestra vida. La felicidad puede parecer un sol radiante, la ansiedad puede parecer una nube gris. Sentarse en las emociones, dibujarlas, sentirlas plenamente y explorarlas puede enseñarnos más sobre nosotros. Me encantó porque además está muy bonito, es prácticamente como si fuera de bolsillo y
y trae muy padres, nos enseñan a ilustrar. Yo que digo que no sé hacer nada de palitos uno ni palitos dos, pero me encantó. De hecho, ya lo empecé a leer, pero también a practicar en él. Y bueno, pues esto es lo que tenemos en esta mañana. Y me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás? Ya tenemos aquí a nuestra invitada. Ella es la doctora Jenis Jiménez, especialista en desarrollo humano de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás? Hola, Neira, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y es que vamos a hablar de violencia, hostigamiento y bullying. Claro. El bullying, de verdad que yo digo que siempre ha existido, ¿no? Yo me acuerdo en mis tiempos de escuela. Sin embargo, no sé si se ha exacerbado o se ha magnificado o con esto de las redes sociales tomó una dimensión diferente. Dinos de qué se trata y por qué se da. Claro, el bullying es una realidad y efectivamente ha estado presente en nuestras relaciones humanas y es un elemento que yo creo que ahora nos ha permitido como que todo este conocimiento justamente a nivel científico, a nivel de definición de qué es y demás, nos ha permitido como visibilizarlo. El bullying es una conducta violenta, bien sea por acción o por omisión, que se da en un contexto escolar y entre escolares. Sobre todo es una violencia que se refleja a nivel psicológico, por ejemplo, apodos, que es muy común, en burlas, y también en violencia física, en violencia, por ejemplo, en presión entre amigas o amigos para que, por ejemplo, hieran, lastimen o dañen a otro escolar del que pertenece a la escuela o a algún grupo, ¿no? Entonces, esta violencia es real, esta violencia afecta. De hecho, por ejemplo, en encuestas recientes que han hecho, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, por ejemplo, se plantea que alrededor del 28% de los estudiantes ha percibido que en los últimos 6 meses ha vivido alguna conducta asociada al bullying. Entonces, es una realidad y creo que ahora lo que nos está permitiendo todo este mundo de conocimientos es darnos cuenta de que existe y que debemos hacer algo para prevenirla y para poder atender a quienes son víctimas y son victimarios, porque creo que también quienes son victimarios también generalmente viven en lugares de mucha violencia y han aprendido que la violencia es una forma para relacionarse con otras personas. ¿Tiene consecuencias sociales, económicas o en la salud? ¿Cuáles son? Efectivamente, de hecho, la Organización Panamericana de la Salud plantea que un tipo de violencia como el bullying es también un elemento de salud pública, porque finalmente lo que está generando es que es una violencia que es estructural. ¿A qué me refiero con esto? Que no es solo el resultado de un acto violento que se da en la escuela, sino de situaciones como, por ejemplo, sociales, ¿no? La violencia que hay, por ejemplo, en las diferentes localidades de una demarcación, actos de robo, secuestro, elementos, violencia intrafamiliar, o sea, son elementos con los que ya están creciendo estos estudiantes, que en el momento en que están en la escuela ven de alguna forma la violencia como una forma para resolver sus conflictos. También trae efectos en la salud, incluso física, porque además de los suicidios que se han generado a partir de un acto de bullying, por ejemplo, también pueden haber afectaciones a nivel físico. O sea, se han conocido muchos casos, incluso se han documentado en prensa de personas que llegan a un hospital con lesiones después de haber sufrido bullying en la escuela, ¿no? Lesiones físicas. Entonces, si te das cuenta, es un problema muy complejo y de todos los órdenes. Y bueno, me gustaría también mencionar la salud mental. Creo que finalmente el bullying afecta muy gravemente la visión que tenemos de nosotros mismos, nuestra autoestima, nuestra capacidad para cuidarnos y protegernos ante situaciones violentas, la falta de asertividad que muchas víctimas tienen, por ejemplo, para poder denunciar, para poder abrir como ahora sí que su corazón, su mirada, decir, yo estoy sufriendo esto, ¿no? Me está doliendo. Entonces también están como todos los elementos de ansiedad,
estrés, y en el caso de la escuela, bajo rendimiento académico, estudiantes que no quieren ir a la escuela, que tienen mucho miedo a ser bulleados o a que les hagan daño. Entonces, eso empieza a tener también un efecto en la misma visión del proyecto escolar que tienen, de su desempeño en las diferentes materias, exámenes, porque hay un estrés adicional al que normalmente hay cuando se estudia, pues para un examen, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy grave la situación porque se afecta en muchos entornos y en muchos elementos a nivel emocional. Y ya dijiste algunos como rasgos que a lo Ujú, mejor los padres de familia pudieran darse cuenta de si sus hijos están ujú, sufriendo de bullying, como el hecho de no querer ir a la escuela. Dijiste también que afecta ujú, en las calificaciones. ¿Qué ujú. otra cosa pudiera hacer para que los papás estén atentos de si algo pasa? También en muchos escenarios hay un cambio de comportamiento que es muy notorio. Incluso personas que pudieran ser, por ejemplo, que son personalidades muy tranquilas y comienzan a tornarse violentos, por ejemplo, en casa. O Ajá. sea, la persona que está siendo víctima. Y entonces comienza a mostrarse más irritable, más tensa, más tenso, con pérdida de apetito, insomnio también, un mayor involucramiento o aislamiento, un poco deseo del contacto social, de, por ejemplo, visitar a la familia o participar en alguna reunión, no sé, un cumpleaños, alguna convivencia. Hay una tendencia como a querer estar sola o solo y también a mostrar conductas incluso atípicas, ¿no? A nivel emocional, por ejemplo, es muy común estar observando visual el lenguaje corporal, ¿no? Las personas que están sufriendo bullying normalmente tienen mucho estrés, un estrés físico que se ve, por ejemplo, en temblor constante, por ejemplo, en manos, sudoración en las manos, palpitaciones, nerviosismo al Ujú. hablar, un deseo constante de no querer ir a la escuela, un temor, por ejemplo, a cuando en casa, por ejemplo, se le llama la atención, que es un poco más exacerbado a lo que normalmente, se está acostumbrado. Entonces, sí, efectivamente, hay conductas que es importante. Por ejemplo, una persona que es muy sociable y de repente comienza a Cambia. aislarse. Y Ujú. algo muy importante que hay que monitorear, el sueño, los hábitos de sueño. El insomnio, por ejemplo, es otro elemento indicador. Y obviamente las emociones, ¿no? Por ejemplo, que está, irritable todo el tiempo, que está triste, que se siente pensativo, que no le llama como mucho la atención nada. Es como si hubiera una falta de energía, Ajá. cuando pues están jóvenes, están en pleno esplendor y pues tienen como mucha actividad, ¿no? Entonces es como si bajara y tiene esto relación, ¿no? Porque está conectado la salud mental con la salud física, con la actividad cerebral y cuando estamos en momentos de angustia, pues esta actividad tiende a ser más lenta, ¿no? Una lentitud para pensar, para solucionar, para poder comunicarse. También es un elemento que podemos ahí ver como foco rojo. A ver, y la otra parte del Ujú, hostigador, creo que ha de ser difícil que podamos detectar ujú. si alguno de nuestros familiares es el hostigador. Eh, Creo que es difícil y a la vez forma parte como del círculo de la violencia. Lo Ajá. que se ha hecho de estudio en perfiles, por ejemplo, de los agresores, es que han vivido violencia vicaria, es esta violencia que se aprende desde los primeros años de vida. Es decir, las familias pocas veces notan que hay un cambio porque así son sus niveles de violencia y de relación, o sea, la Sí. forma en que interactúan es una interacción violenta, normalmente las reglas van acompañadas también de, digamos, regaños, maltrato físico, psicológico, ¿no? El uso de la fuerza, de la violencia, también castigos severos que se han ido aprendiendo en una relación de convivencia por años, ¿no? Sí. Entonces, podría pasar desapercibido porque ya los niveles, si lo viéramos en un semáforo, es como el nivel rojo, ¿no? Que nos Ajá. está hablando de que ya el comportamiento familiar es bastante agresivo y que así es la relación en cómo la familia de alguna forma Es más interactúa. difícil, ¿no? Entonces es más difícil, pero creo que hay algo también, Neira, que es importante decir. Cuando hay acoso escolar o bullying, también hay un tercero que no hemos mencionado, son los testigos. Los Ah, testigos, que
son las personas que bien presencian estos actos de bullying o que son los que, por ejemplo, O no saben qué defienden hacer. o echan porras. Exacto. Ujú. Cuando hemos visto casos muy, incluso donde a raíz de una pelea se pierde incluso la vida, o sea, se Sí. genera, no sé, un golpe que posteriormente genera el deceso de ese estudiante, como fue, por ejemplo, hace poco un caso en Estado de México. Lo que sucede es que los compañeros que estaban ahí estaban festejando, estaban celebrando, estaban incitando a la violencia de quien estaba agrediendo, ¿no? Y la Ujú. persona que estaba siendo agredida, la estudiante, totalmente indefensa, no tuvo quien le ayudara, no tuvo quien fuera a avisar, o sea, es como una forma en el que todas entran en una sintonía de apoyo al agresor y de celebración un poco de ese acto violento. Ay, ¿cómo hemos Y llegado a eso, no? a este punto, entonces, lastimosamente creo que también por eso es un asunto estructural, no es solo un asunto de agresor y víctima, sino también de los testigos. ¿Qué hacen las maestras? ¿Qué hacen los maestros? ¿Qué hacen los estudiantes cuando son testigos? O sea, podemos optar también por diferentes roles dentro de un proceso de violencia y entonces aquí lo que también hay que buscar es que justamente quienes sean testigos o partícipes sean personas que de alguna forma identifiquen que se está violentando, que se están violando los derechos de un ser humano y que hay que hacer algo y que esa situación pueda ser evaluada como una situación potencialmente dañina, negativa y que finalmente se pueda generar una alianza en el sentido de acabar la situación y no por el contrario alentar al agresor a que siga violentando. Entonces creo que también muchos casos de bullying, ¿no? Se terminan a partir de la reacción de los testigos que pueden aliarse, pero que también pueden decir, no, aquí hay que defender, aquí hay que decir basta y hay que hacer algo, ¿no? Esto se tiene que saber, hay que romper el círculo de silencio y tenemos que actuar, ¿no? Esto está mal. Incluso el poder denunciar, por ejemplo, es también un acto que va a permitir que el mismo agresor también pueda requerir ayuda y que pueda tenerla, ¿no? Entonces, creo que también es básico por eso formar en culturas de paz para que quienes no están inmersos en una situación de conflicto, pero que de alguna u otra manera se enteraron o están ahí en esa situación, tengan mejores herramientas, pues para poder ayudar sin poner en riesgo su vida, ¿no? Fíjate, se ha normalizado la palabra, ¿no? De bullying. Ujú, Y es tremendo que la gente, en lugar de ayudar, esté ujú, grabando. Además, el bullying ya no nada más son golpes o apodos. Ahora, el ujú, hecho de hacer, no sé, viral, y que ujú, a lo mejor esta cosa que podría haberse quedado en una escuela, y a veces bastaba con cambiarse de escuela, ujú. pero ahora con las redes sociales ya este bullying toma otro sentido. Claro, el papel de las redes sociales creo que entra, ¿no? A complejizar más el problema y a que podamos tomar acciones preventivas y de promoción de esa cultura de paz, ¿no? Porque a la Sí, final las redes sociales se vuelven en un vehículo que visibiliza esas situaciones, pero en muchos casos poco impacto tiene en el sentido de prevención. ¿Qué podemos sí, hacer? Entonces yo creo que aquí y como dices, muchas veces en lugar de ayudar a la víctima, se graba, ¿no? Y sí. lo que también revictimiza más, porque lo que está haciendo, por ejemplo, esta grabación es mostrar vulnerable a una persona o a un grupo, porque también hemos hablado de persona, pero también puede ser a un grupo de estudiantes, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que aquí el papel de las redes sociales tendría que permitirnos sobre todo conectar con los alumnos, pero desde la prevención, desde las campañas, desde los mensajes que ¿Son efectivos? eh, yo creo que abonan al problema, ¿no? Porque a la final, así como puedes hacer viral una situación negativa, una situación de violencia, también puedes hacer viral, por ejemplo, acciones que vayan fomentando algún valor o que vayan direccionando otras formas de convivir y que promocionen, ¿no? Sobre todo, yo, por ejemplo, lo veo más que decir, no bulees, no cometas violencia, es otro
es otro canal vinculado con cuídate, protégete, hay un elemento de autocuidado, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo me cuido a nivel físico, cómo me cuido a nivel de salud mental, ¿no? O sea, como que tú Sí. lo orientes más hacia estos elementos de cuidado que te permitan, por ejemplo, decir, o sea, que está bien, o sea, que puedes permitir y que no, como ir Pero estableciendo no un es criterio fácil de porque límites. han Ujú, pasado cosas y de ujú, repente dicen, es que ¿por qué no me dijo? O ujú, ¿por qué no nos contó? O ¿por qué ujú, no pidió ayuda? Yo creo que la persona que está siendo sujeto de bullying, ujú. no sé, debe ser muy, muy difícil. Digo, Sí. todos de Ujú, una manera, bueno, no sé si todos, pero ujú, mucha gente padecimos ciertas cosas en la escuela, ¿no? Y mucha gente, yo no me acuerdo que le haya contado a mi mamá de los apodos o creo que a una ujú. tía, sí, a mi tía Sí. Mirna sí le Ajá, contaba, ¿no? De ajá. algún apodo o algo así. Sin embargo, no es fácil hablarlo. Ujú, exacto. No es fácil, por eso yo, abogo a esta parte de la información, para que podamos entenderlo. O sea, por ejemplo, esto que dices apodos, apodo, por ejemplo, se clasifica dentro de la violencia que tiene que ver con la violencia psicológica, porque a la final, son formas en las que se están dirigiendo a tu persona que normalmente en un contexto escolar generan burla, generan Sí, rechazo, resaltan, por ejemplo, una discapacidad, ¿no? O alguna condición física que se tenga, ¿no? Entonces, claro, empieza a volverte inseguro, a menoscabar como tu autoestima, a sentir que no formas parte del grupo porque eres de una forma o porque vistes de otra. Entonces, creo que por eso es importante justamente a partir de diferentes canales promover ese autocuidado, o sea, porque esto lo que te va a permitir es conocimiento, ¿cómo le saber. hacemos como papás? Desde chiquitos, ¿cómo le hacemos de que, Ujú. pues si no, si te hacen algo, o sea, ¿cómo se da Yo esto? creo que el diálogo es fundamental. Los círculos de diálogo son fundamentales y es una estrategia que, por ejemplo, desde preescolar se ha buscado, por ejemplo, desarrollar asambleas tanto en casa como en la escuela para ir en sintonía como en el mismo canal, ¿no? Y de comunicación. Yo creo que es muy importante que la familia introyecte primero el amor hacia sí mismo, ¿no? El Ajá. amor hacia sí mismo es fundamental y ¿Cómo, central, cómo se enseña? preventivo. Se enseña incluso desde que enseñamos a nuestras niñas y niños, desde los primeros años, los hábitos de cuidado del cuerpo. ¿No? Ujú. Por ejemplo, el cuerpo hay que amarlo, el cuerpo se protege, el cuerpo hay que incluso bañarlo, hay que comer saludable, hay que comer, o sea, todo esto ya está enseñando sobre el amor, ¿no? Y entonces también a partir de este diálogo, enseñar como toda esta serie de valores que te van a permitir, por ejemplo, poder identificar que en una relación hay que pedir turnos, hay que permitir que el otro exprese, pero también hay que decir lo que nos gusta, hay que decir lo que no nos gusta, enseñar el sí y el no. Sí, ¿No? ¿verdad? Cuándo parar una situación, cuando no nos sentimos cómodos, qué le permitimos al otro, incluso qué partes del cuerpo del otro puedes o no tocar, o tendrías que tocar una parte del cuerpo del otro. Entonces, esos elementos a partir de cuentos, por ejemplo, a partir de la misma convivencia, cuando llega, por ejemplo, un hermanito o hermanita, cómo podemos ir generando esta sinergia familiar para aceptar con plenitud, ¿no? La llegada de otro integrante a la familia, cuando, por ejemplo, fomentamos la importancia de compartir, ¿no? Compartir lo que sabemos, a veces no es un objeto, a veces no es un cuaderno, un material. Ese compañero que estuvo enfermo y no tiene la tarea, ¿cómo puedes explicarle lo que tú sí sabes? Cuando podemos compartir, por ejemplo, incluso algo, ¿no? Una comida, una celebración especial. Creo que esos pequeños detalles del día a día son los que van permitiendo, ¿no? Y creo que algo fundamental, Neira, que Sí, tendríamos que trabajar, la educación emocional. sí, Yo creo ¿verdad? que esa Hasta es en los fundamental, planes, vamos a llamar totalmente. Ujú, a Mario Delgado que venga a este ajá. podcast para hablar con él de la importancia de que de manera seria, porque sí se tocan algunas cosas, pero no de manera formal. Mira, somos seres sociables y es increíble porque se han hecho estudios que desde el primer año de vida, 2 años, ya los niños y las niñas reconocen las emociones básicas, las emociones de alegría, de tristeza, de miedo y las emociones de sorpresa, que son las que de alguna forma traemos Siempre, como ya integradas. integradas en nuestro alma
árbol genealógico y nuestros genes, a que esto es una gran ganancia. El que seamos seres sociales por naturaleza implica que siempre vamos a tener un deseo por ejemplo, en el caso de los niños y las niñas, de jugar con otras y otros, de vincularnos, de ser sociable. Entonces, la educación emocional yo creo que es interesante. Yo siempre abogo mucho porque se cambie este lenguaje de que hay emociones negativas y Sí. positivas. Las emociones están ahí para podernos ayudar a expresar lo que sentimos. Incluso yo lo que les explico a las familias, el estar enojado no está mal. Es una emoción porque algo no te gustó y yo creo que reprender esa emoción también está mal. Es decirle, o sea, estás enojado, ¿qué podemos hacer para que te tranquilices? Tal vez en ese momento permitirle un tiempo fuera al niño o niña, permitir que se calme va a ser mejor a ya pedirle que haga algo con esa emoción. Pero las emociones todas hay que abrazarlas y forman parte de, incluso el enojo puede ser un síntoma de algo no me está gustando en la relación con mi amigo y puede ser incluso un síntoma temprano de una situación de violencia o bullying, ¿no? Entonces, yo creo que hay que enseñar a las niñas y los niños a entender sus emociones, a entender por qué estoy feliz y por qué hay amigas y amigos con los que me gusta más estar, a entender por qué hay amistades que me ponen triste, por ejemplo, cuando empiezan a ejercer violencia psicológica, o amistades que me enojan, ¿no? Porque me están diciendo una palabra que no me gusta, ¿no? O se están refiriendo a mí de una forma burlona. Entonces, creo que cuando empezamos a trabajar la educación emocional desde los primeros años de vida, vamos a ir fortaleciendo los lazos, pero también la capacidad de las niñas y los niños de identificar a partir de sus emociones señales de alerta de violencia, ¿no? Pues ahí está, pues muchísimas gracias, nos diste pues ahí una guía para dónde darnos cuenta y qué hacer, porque sí es tremendo las cosas, de verdad, no menospreciemos porque ha llegado hasta la muerte mucha gente por estos temas de bullying. Muchísimas gracias a Jenny Jiménez, psicóloga y coordinadora de la Maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana. Gracias. Un gusto, Neira. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa y regresamos. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y antes de despedirnos, Norma Angélica Pérez, nos tienes unos datos. Así es, y precisamente para estar a tono con el tema, que es de una gran alerta, y bueno, pues la violencia hemos visto que es un tema amplísimo. Tengo algunos datos acerca de pues lo que se hace también para batallar con la violencia hacia las mujeres, ¿no? Para ayudar a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Bueno, pues se creó un chatbot que se llama Violeta. Sí. Es un chatbot de inteligencia artificial diseñado para orientar a quienes soliciten ayuda. Permite dialogar de forma anónima y segura sobre temas sensibles. Es una herramienta en WhatsApp. Todos en nuestro celular, en WhatsApp, podemos consultar a Violeta si ponemos el número 55 92 25 25 23, y también está la página web que es holasoyvioleta.com, y es una herramienta diseñada para dialogar, para decir cómo nos sentimos, pero Violeta está capacitada y programada para canalizar a las personas, en este caso a las mujeres, hacia instituciones o especialistas en caso de que requieran atención profesional. Pues es un inicio y de ahí se van hacia algún lugar donde pues las pueden ayudar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo me despido. Ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca.